Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias a Contexto por la invitación y sobre todo por darnos la oportunidad de hacer este estudio sobre el feminismo en España, donde tratamos de ver si es una realidad, si es una burbuja, cuál es la situación de partida, cómo estamos las mujeres, cómo nos sentimos, qué es lo que manifestamos, cómo está el feminismo, cómo se entiende qué es el feminismo, en qué situación estamos y sobre todo, un estudio que también nos da pistas para la acción política, para ver qué es lo que se puede o no hacer. Así que es una oportunidad estupenda, entre otras cosas, porque no hay un estudio similar, no hay un estudio, un barómetro completo que mida cuál es la situación de la mujer, la situación del feminismo. Y es un privilegio ser los primeros en tener esta oportunidad. Y los primeros me refiero a 40DB, mi empresa, y haber podido participar en este proyecto tan interesante. Bien, el estudio se divide, pasamos la transparencia, por favor, se divide en estas tres partes. Hemos dividido los datos en estos tres apartados. Hablamos primero de desigualdad, de machismo, de micromachismos y de violencia, es decir, de cómo está la mujer y de cómo la sociedad percibe que está la mujer. Hablamos después de feminismo, de qué es lo que se entiende por feminismo, si nos sentimos o no feministas, si el feminismo es algo de izquierdas, de derechas, qué es lo que es en definitiva. Y finalmente nos vamos a la tercera parte sobre qué hacer, que es una carta que espero que no sea como la de los Reyes Magos, a los políticos y a aquellas personas que sí que tienen esa capacidad para cambiar las cosas. Vemos un momentito la ficha técnica del estudio. Se trata de una encuesta que hemos hecho de ámbito nacional a una muestra representativa de 1000 entrevistas que hemos hecho online, que es a día de hoy pues ya una forma de preguntar, un modo de administración muy extendido. Y bueno, con sus ponderaciones oportunas y un trabajo de campo que hicimos entre el 11 y el 17 de octubre de este año. El margen de error de la encuesta es un margen estándar, es decir, es una encuesta de 1000 entrevistas que me preguntaba justo antes una periodista. Una encuesta de 1000 entrevistas es una buena encuesta, es una encuesta desde luego absolutamente válida para poder extrapolar sobre lo que piensa la sociedad, con este margen de error, que significa que por cada porcentaje que damos tenemos que añadir ese más menos 3%. Bien, empezamos con los resultados. Vamos a la primera parte, la desigualdad, los machismos, micromachismos y violencia, y vamos con lo que nos dice la sociedad. Hemos querido preguntar sobre cómo se percibe la desigualdad hoy en día, si hay desigualdad en términos de los derechos políticos, económicos, sociales, y la respuesta de los ciudadanos es bastante contundente, con ese 8%, 81,5% que dice que sí hay esa desigualdad. Esta es la fotografía de partida. Por tanto, hay unanimidad en esta situación de mayor vulnerabilidad de la mujer. Si nos pasamos a la transparencia siguiente, vemos que este reconocimiento es un reconocimiento precisamente porque es unánime, que se da entre hombres y se da también entre mujeres. Hay diferencias que vamos a ver a lo largo del estudio entre hombres y mujeres, pero no son diferencias que no apunten a una misma dirección, ¿no? Obviamente, las mujeres son más conscientes de esta desigualdad, pero los hombres también son conscientes de que existe. Si seguimos con las transparencias, nos vemos mal en términos de igualdad y nos vemos peor de lo que creemos que está en otros países. Esto es lo que nos dicen aquí los datos. La situación de igualdad entre hombres y mujeres está peor en España de lo que está en otros países de nuestro entorno. Obviamente, cuando hablamos de otros países, aquí hemos querido matizar
porque, por supuesto, todo es relativo. Y aquí tenemos este 38% que piensa que estamos mejor, frente a ese 56% que sería la suma de poco y nada, que considera que estamos peor. Seguimos con las transparencias. Está, por tanto, la situación de partida, una situación de reconocimiento de la desigualdad. Y ahora vamos a machismos, a micromachismos, para después pasar en la vida cotidiana, para después pasar a cuestiones que tienen que ver con la violencia. Seguimos, por favor, con las transparencias. ¿En qué medida se está de acuerdo con cada una de estas afirmaciones? Y aquí hemos querido hacer pues, un picoteo de estas cosas más cotidianas, de lo que percibimos o no percibimos, para ver cómo están los estados de ánimo. Hemos querido preguntar si se critica a una mujer más que a un hombre por tener una vida sexual activa, que todos sospechamos que así es, y efectivamente estos datos nos confirman que sí. El 90%, 9 de cada 10 ciudadanos cree que sí, se critica más a las mujeres por tener una vida sexual activa. Hemos querido preguntar por la pornografía, si la sociedad considera que la pornografía es machista, y también aquí hay unas respuestas bastante unánimes. Casi 8 de cada 10 dice que sí, que la pornografía es machista. Hemos querido preguntar en otros asuntos, y aquí vamos al humor, que ya sabemos que con el humor muchos hacen, o muchas personas hacen excepciones, y aquí las respuestas son las que se indican. Hay más tolerancia con la crítica, hay más tolerancia con los chistes machistas. Hemos preguntado si molesta la crítica a los chistes machistas, si se cree que es exagerada, y nos encontramos con una mayoría que dice que no es exagerada. Seguimos en la siguiente transparencia. Hemos preguntado por otra situación muy típica en la vida cotidiana de muchas mujeres, si los hombres se sienten incómodos teniendo una mujer como jefa. Y ahí nos encontramos, perdona, seguimos, sí, porque esto bueno, es el cruce por sexo. Y aquí nos encontramos con estos datos de una mayoría, el 58%, que dice que sí, que muchos hombres se sienten incómodos teniendo a una mujer como jefa. Estos son datos de lo que piensa la sociedad, sin distinguir entre hombres y mujeres. Y después tenemos el dato siguiente de si hoy en día a las mujeres se les paga, perdonad, es que no leía, se les paga menos por el mismo trabajo que los hombres. Y aquí nos encontramos un dato pues, aún mucho más abrumador, con un 78%, casi 8 de cada 10, que dice que sí, que las mujeres se les paga menos que a los hombres. Por tanto, la brecha salarial existe, por supuesto, en las estadísticas del INE, y la sociedad, como es lógico, como la sociedad suele coincidir con la realidad, no suelen engañarse sobre las situaciones reales, pues la sociedad coincide con esto. Vemos después estos cruces. Hoy en día a las mujeres se les paga menos que los hombres. De nuevo vemos que esta opinión está mucho más extendida entre las mujeres que los hombres, pero también hay un reconocimiento mayoritario por parte de los hombres. Seguimos con las transparencias. Nos vamos ahora al machismo en las instituciones. Esta es una pregunta curiosa y original, que fue idea de Miguel Mora, que tiene ese punto creativo tan interesante para luego introducir en las encuestas. Y quisimos ver si la gente considera, primero, que hay instituciones o ámbitos más o menos machistas. Después ya pasamos al plano personal, que es interesante también ver el contraste. Entonces, por supuesto, no podíamos meter todas las instituciones porque hay que limitar las preguntas, así que hicimos pues, ahí, bueno, una representación de distintas instituciones o ámbitos. Tenemos a la Iglesia, la publicidad, la política, jueces, cine, televisión, prensa. Y después tenemos la banca, etcétera. Aquí nos encontramos con la Iglesia, que está en cabeza,
estos indicadores o este ranking de instituciones machistas que no nos sorprende y probablemente tampoco nos sorprenda que la publicidad ocupe pues el segundo puesto en el ranking, ¿no? Porque sí que es verdad que en general cuando se hacen grupos de discusión o se habla con ciudadanos existe esta queja con respecto a la publicidad. Y después tenemos ahí pues, profesiones que más marcadas que otras. Hay que tomar nota de esta opinión sobre los políticos, de esta opinión sobre los jueces. Veremos que en la parte que tiene que ver con el qué hacer hay demandas de cambios en la judicatura y, por tanto, hay una crítica aquí, pero también hay demandas. Y luego, pues bueno, la televisión es interesante, la televisión que se considere más machista que la prensa y que probablemente esto también tiene mucho que ver con la imagen que se hace de las mujeres en la televisión. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro ámbito familiar? Ocurre lo que vemos en la siguiente transparencia. Hay un menor reconocimiento por parte de los ciudadanos de tener padres, madres, jefes o parejas machistas. Aquí vamos a entrar en el terreno de las contradicciones que se observan en las encuestas cuando se pasa de la percepción de cómo vemos la sociedad a esa percepción de cómo nos vemos a nosotros mismos o qué es lo que somos capaces de reconocer sobre nosotros mismos. Y esto tiene dos lecturas. Por un lado, podemos pensar que hay más situaciones machistas de las que reflejan estos datos, es decir, que pensar que solamente una cuarta parte de la población cree que tiene un padre machista parece que se nos hace un poco corto. Pero, por otro lado, vamos a ver cómo hay situaciones que sí reconocen las propias mujeres y que nos dan idea que hay ámbitos en los que probablemente sea enormemente urgente actuar, porque hay ámbitos de la vida privada en los que sí se está reconociendo violencia o machismo. Seguimos con las transparencias. Aquí vemos las diferencias por género, aquí por edad, que lógicamente bueno, pues hay menos machismo, reconocimiento de machismo entre las generaciones jóvenes. Seguimos con las transparencias y aquí vamos a otro ámbito muy importante que tiene que ver más con el machismo, el micromachismo que las mujeres declaramos. Por tanto, esta transparencia es una transparencia en la que se recoge solamente las respuestas de las mujeres, que es lo que nosotras como mujeres admitimos. El primer ítem es el de he llevado la mayor parte de las tareas dentro del hogar, que es el que tiene una admisión o un reconocimiento más amplio. 6 de cada 10 mujeres reconoce que esto es así, que es una cifra pues, muy alta. Hay otras cosas cotidianas por las que hemos querido preguntar. Hemos querido preguntar por el miedo a volver a casa, ese miedo que muchas veces sentimos cuando por la noche se vuelve a casa y se vuelve sola y está todo oscuro, un miedo que reconocen el 35% de las mujeres. Hemos querido reproducir otra situación cotidiana, que es esa situación que las mujeres conocemos bien, de cuando un hombre nos explica algo que ya sabemos, pero nos lo explica porque cree que, por supuesto, no lo vamos a saber. Y vemos que hay una cuarta parte de las mujeres que se ha sentido en esta situación de que me están contando algo como si yo fuese tonta y no me enterase de lo que me están diciendo y pensando, y si yo fuese hombre a mí esto no me lo explicaría así. Hay un 14% que reconoce estas situaciones de discriminación en el trabajo y hay un 13% que está al final que expresa o que dice que ha dejado de expresar lo que siente. Y vamos con esto a la siguiente transparencia, que a mí me parece, hay 3 transparencias, creo, en mi opinión, que son las 3 grandes transparencias de este informe. En mi opinión, esta es una. Aquí preguntamos por la situación de la mujer, por el reconocimiento de acoso físico y psicológico. Si una mujer se ha sentido, es literalmente me he sentido acosada por un hombre, ya sea de forma física o psicológica. Y aquí, si sumamos las respuestas que están arriba, las moradas, que son las respuestas positivas, nos encontramos con un 63,5% de mujeres que dicen que sí.
Lo cual nos hace pensar que quizás cuando decimos que no nos sentimos, que un hombre no nos hace sentir tontas, dándonos unas explicaciones, a lo mejor es que a veces no caemos en la cuenta de lo que nos están preguntando, o a lo mejor quizás nosotros como sociólogos habríamos necesitado más espacio para explicar esa situación. Pero a mí me parece abrumador que este caso claro de acoso físico y psicológico, que es algo que no hay duda sobre el lenguaje, la ciudadana está entendiendo qué se le dice, tenga un reconocimiento tan altísimo como el 63,5. Y después hay otro dato muy importante: he sido agredida física y o sexualmente por un hombre, y de nuevo nos vamos a los datos que están arriba, los morados, y eso suma un 26%, una cuarta parte de mujeres que dicen que se ha sentido agredidas física o sexualmente. A mí esto me parecen datos que son, además de terribles, abrumadores, son datos enormes. Muy importante también la parte de la derecha, hemos filtrado las respuestas para las mujeres que dicen que se han sentido agredidas física o sexualmente, que son 343 casos en la encuesta, y les hemos preguntado que en ese caso si lo han denunciado. Y aquí tenemos, obviamente hay mucho que trabajar, porque nos encontramos esa respuesta de 8% que dice que sí lo ha denunciado, frente a ese casi 8 de 10 que no lo han denunciado. A mí también me parece otro dato muy importante, como de los que más en este estudio. Bien, por tanto, esta es la situación de la mujer, una situación en la que se reconoce la vulnerabilidad tanto por parte de hombres y mujeres, y una situación en la que hay muchos ámbitos donde la mujer sufre, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el ámbito de estar en la propia sociedad por estas situaciones de acoso. Pasamos o seguimos con lo siguiente, pasamos la transparencia, por favor, y vamos ya al feminismo. Aquí, obviamente, esta es seguramente la segunda pregunta que a mí me parece más relevante en este estudio, que es, pensando en ti, ¿cómo de feminista te sientes? Quiero decir que el orden en el que estoy haciendo la exposición no es el orden del cuestionario, porque si pusiésemos así el orden del cuestionario se nos podría decir el cuestionario es tendencioso, porque estamos hablando de la mala situación de la mujer y luego me pregunta si soy feminista y cómo voy a decir que no. Esto, de hecho, está encabezando el cuestionario. Luego le hemos querido dar otro orden para la exposición, ¿no? Y, por supuesto, quien quiera disponer de cómo es el cuestionario, de la primera pregunta al final, y el orden que se ha seguido, que es importante, pues estaremos encantados de dároslo. Este dato, por tanto, no se hace antes de hablar de la situación de la mujer. Y vamos al anterior, y antes de hablar de la situación de la mujer nos encontramos con este dato abrumador de un 52% de la sociedad, no de las mujeres, que se siente feminista. Esto es un dato enorme, porque hay pocas cosas que nos cohesionen en este momento tanto. O sea, si nosotros vamos a ideologías, a esta pregunta clásica del CIS, si uno se siente socialista, conservador, socialdemócrata, etcétera, está todo muy repartido. Un 10% dice liberal, otro un 14% pues, socialdemócrata, etcétera. Y tradicionalmente el feminismo ahí se considera y sale siempre muy pequeño, ¿no? Es muy llamativo que un sentimiento feminista salga con esta potencia, y esto es algo, probablemente no tenemos la serie histórica, pero me atrevería a decir que este dato no habría sido el mismo hace 2 años, hace 3 años. Seguimos para ver ese reparto entre hombres y mujeres con la siguiente transparencia, y aquí nos encontramos en que hay, si hay problemas con… Aquí sí, nos encontramos una diferencia importante, son 14 puntos porcentuales, hay más reconocimiento entre las mujeres, pero el reconocimiento de hombres feministas a mí me parece alto, me parece bastante alto. Y vamos a la siguiente transparencia, que es el reconocimiento… Claro, por partidos. Y aquí sí que hay divergencias enormes entre la derecha y la izquierda.
pese a, como veremos, que el feminismo no se considera que tenga que ser un movimiento ni de izquierdas ni de derechas, que lo veremos después. Tenemos a los votantes, estos son los votantes, no los partidos, los votantes de Podemos y de Ciudadanos que están ahí con ese 30 y pico % que se declara o que se siente feminista, que no llega al 40%, y con porcentajes muy parecidos frente a los partidos de izquierda, donde tenemos la posición muy mayoritaria de los votantes de Unidos Podemos con ese 3/4 partes que se siente feminista, y los del PSOE, donde hay una mayoría menos abrumadora, pero una mayoría clara. Es verdad que aquí hay un efecto enorme de la edad, que los jóvenes se consideran más feministas. No digo que solo sea la edad, pero los votantes de socialistas son más mayores que los votantes de Unidos Podemos. Aunque, dada que la diferencia es tan grande, descontando también el efecto de la edad, también se mantiene más presencia de feministas entre Unidos Podemos. Por tanto, estos datos son abrumadores y aquí la respuesta sería: el feminismo es una realidad, no es una burbuja, está ahí en los datos, es como nos sentimos. Veremos que depende luego para qué. Seguimos con las transparencias y vamos ahora a cómo de activo o no activo nos consideramos. Esto pasa en general con cualquier cosa que se indague. Tendemos más a decir cómo nos sentimos que a hacer, pero no porque seamos contradictorios necesariamente, sino porque muchas veces tenemos poco tiempo y las mujeres aún menos tiempo. Entonces, el sentimiento sí. La disponibilidad para ser activos, pues ahí el porcentaje mayoritario sale en el poco activo, ¿no? Esto no significa que no haya una voluntad, esto yo creo que sobre todo significa que, bueno, que la vida cotidiana es más complicada de lo que nos gustaría y que los ciudadanos no participan en muchas cosas, ¿no? Hay una participación relativamente baja. Seguimos con las transparencias y vamos a cómo se vive el feminismo. Y aquí hemos querido preguntar distintas cuestiones de cómo pensábamos que se podía vivir, que son interesantes. La cabeza, es decir, lo más normal, lo más común, lo más frecuente es vivir el feminismo como incorporar en la vida cotidiana valores propios del feminismo, ya sea la igualdad, la libertad, la independencia o el empoderamiento. Esto lo hace, o dice que lo hace, más bien el 3/4 partes de la población. Al margen de que haya muchas situaciones seguramente contradictorias, porque, claro, luego me podéis preguntar cómo es posible que haya un 60 y pico % de mujeres que sienten, que dicen que han sido acosadas y al mismo tiempo 3/4 partes que dice que incorpora los valores feministas en su vida cotidiana. Pero quitando estas contradicciones, yo creo que lo importante es quedarse en la señal que nos emite la opinión pública, incluso en sus contradicciones. Y la señal que nos emite es que el feminismo es un valor al alza y que decir que no se incorporan esos valores es algo que está mal visto. Y no digo que eso sea suficiente, pero eso es un paso muy importante que probablemente, si lo hubiésemos preguntado hace de nuevo 3 o 4 años, no habríamos recogido esas respuestas, porque primero las cosas se cambian reconociendo que hay algo que está mal, ¿no? Tenemos un segundo ítem de me mantengo, no, en la anterior, por favor, transparencia, me mantengo informada de distintos, en distintos medios sobre políticas de igualdad. Se hace, pero algo menos. Participar en actividades de organizaciones feministas, mucho menos. Y la militancia, como es lógico, pasa igual con la militancia de los partidos, muy minoritaria. Seguimos con las transparencias. Aquí es esta incorporación en la vida cotidiana de los valores feministas y aquí me interesa destacar los jóvenes de 18 a 24 años, ¿no? Donde, según indican estos datos, realmente es un raro si se piensa que no están incorporados esos valores, porque ya alcanza una cifra de un 91,4%. Seguimos con los datos, la participación en la huelga, con ese 21%. Aquí hay un efecto olvido, lo digo porque nosotros hicimos otro estudio después de la huelga, donde es verdad que había una variedad de respuestas que puede hacer difícil la comparación, pero había más participación de la que nos sale aquí, y esto, pues pasa también como el recuerdo de voto, que conforme te alejas del momento de la elección se va distorsionando.
Seguimos con la encuesta mayor participación entre mujeres, seguimos con la presentación. ¿Cómo informada te sientes sobre el movimiento feminista? Y bueno, ahí las respuestas se reparten, está la sociedad dividida, pero yo diría que relativamente informada. Y seguimos con otra pregunta muy interesante que es ¿qué es el feminismo? Y aquí es interesante, obviamente, esta pregunta se podría haber hecho mucho más compleja, pero quisimos simplificarla y hacerla cercana a los ciudadanos, porque luego, si no, encontramos problemas con las respuestas. Así que optamos por dos respuestas. Una respuesta es el feminismo es un movimiento que tiene como objetivo la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que es una definición muy básica, pero no queríamos adrede complicar. Y la otra frase, que es el feminismo es un movimiento que beneficia exclusivamente a las mujeres. Y aquí pues, se ven muy claramente las respuestas. El feminismo no está para beneficiar exclusivamente a las mujeres, sino para lograr este objetivo de igualdad entre hombres y mujeres. Y así lo piensa mayoritariamente la ciudadanía. Seguimos con la exposición. Aquí de nuevo vemos más diferencias, estas diferencias por género. Seguimos y vemos esta pregunta sobre si se considera que el feminismo es de izquierdas y de derechas, que también a mí me parece una pregunta muy curiosa. Lo mayoritario, lo más frecuente es ni de izquierdas ni de derechas, pero puestos a elegir entre la izquierda y la derecha, salen más de izquierdas que de derechas. Esto es interesante porque yo creo que esto es más una aspiración. Es decir, hemos visto que hay diferencias entre electorados. El electorado de derechas es menos feminista, pero la sociedad aspira a que el feminismo no sea ni de izquierdas ni de derechas, porque aspira a que sea completamente transversal. Y yo creo que esto es importante, quedarse con ese mensaje de deseo de los ciudadanos. Seguimos y nos vamos al qué hacer. Mira, aquí lo que nos vamos a encontrar es que hay mucho que hacer y todo tiene un respaldo muy abrumador. Vamos a la siguiente transparencia y aquí está ordenado de más a menos, de lo que la ciudadanía demanda más a lo que se demanda menos, las medidas que habría que tomar. La primera a la cabeza es fijar por ley la igualdad salarial, con un apoyo del 90%. La segunda, la formación sobre igualdad para jueces, con un 82%, que es muy importante que esté tan arriba en el ranking. Tercera, los permisos de maternidad y paternidad que sean intransferibles, también más del 80%. Cuarta, la introducción de la perspectiva de género en el Código Penal, 66%. La remuneración para el trabajo doméstico, 65%. Y la medida menos apoyada, que es la de hacer el lenguaje más inclusivo, y ponemos como ejemplo hablar del alumnado en vez de los alumnos, y esta es la medida que menos apoyo recibe, del 42%. Por tanto, la sociedad está mucho más en demandas hacia los partidos y la acción de gobierno y el cambio de políticas públicas que cambios en asuntos que habría que explorar por qué, pero que tienen que ver con cuestiones que probablemente a un ciudadano le parezcan más simbólicos. No digo que me parezca a mí o nos deba parecer, pero probablemente al ciudadano se lo parezca. Seguimos y vamos. Bueno, aquí están estas diferencias de nuevo por género. Seguimos pasando las transparencias y nos vamos a esta gran pregunta, que es una pregunta muy relevante y muy compleja. Porque este es un asunto que discutimos mucho en las reuniones que tuvimos con Contexto entre periodistas y sociólogos, si debíamos incluirla. Porque esta es una pregunta de las que cuando se incluyen siempre da la sensación que haría falta un debate previo con los ciudadanos para poder dar opiniones. Sería una pregunta candidata a otro tipo de estudios que nosotros hacemos, que llamamos las encuestas deliberativas, que se hace una encuesta, luego se delibera con el ciudadano, con grupos de discusión, y luego se vuelve a preguntar y se observa cómo la ciudadanía cambia de opinión cuando se le da la información pertinente. Entonces, yo quiero que estos resultados se tomen como lo que son, como un primer pulso sobre un asunto
en el que el debate es muy escaso y muy confuso y que, por tanto, a la sociedad no se le puede pedir más que una expresión pues, espontánea de algo que probablemente si nos embarcásemos en un debate serio y pausado y de tiempo, podría cambiar su opinión. Y el hecho de que esto crea que es así, que no estoy especulando, es que el no sabe, no contesta aquí llega casi al 20%, 2 de 10, es más alto, mucho más que en otras preguntas. Por tanto, estamos entrando en un terreno, bueno, donde la encuesta hay que tomársela como es, como una primera reacción ciudadana que no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Entre otras cosas porque los ciudadanos hay asuntos sobre los que tienen clarísimo qué pensar y hay asuntos en los que si les falta información pueden cambiar fácilmente de opinión. Pero los resultados son los que son. Hay un 62% de ciudadanos a favor de la regulación. Y si nos pasamos a la siguiente transparencia, aquí hemos querido hacer un filtro de las personas que hablan de esta regularización, de esta legalización, y les hemos preguntado qué tendrían que hacer las administraciones públicas con estas respuestas de que deberían otorgar o regular la seguridad social, conceder los derechos, la seguridad social, etcétera, y con estas respuestas del 52,5% muy de acuerdo, más 42% de acuerdo. Por tanto, aquí hay una señal muy clara, más si la unimos a lo que se dice entre las personas a favor de la abolición, que nos encontramos ahí las administraciones públicas deberían apoyar a las prostitutas en la transición a una nueva forma de vida, donde también nos encontramos posiciones muy unánimes a que eso sea así. Entonces, ¿cuál es mi lectura como socióloga de estos datos? Mi lectura es que este es un debate en el que la sociedad parece que lo que se coloca sobre todo es del lado de las personas que sufren, que en este caso son las mujeres que están en la prostitución. Y cuando la sociedad se coloca del lado de las personas que sufren, no tiene, lo que quiere como objetivo es que no sufran, que no lo pasen mal. Por tanto, llegar a una situación donde o bien se reconozcan sus derechos o bien estén en otra profesión. Lo que la sociedad, en lo que está, o en lo que está en esas posiciones que en mi opinión son oposiciones que podrían evolucionar, y qué hacemos mientras, qué hacemos hasta que se llega ahí. Entonces, a mí la lectura que me queda en los datos es que se quiere llegar a una situación en la que la mujer no tenga que sufrir esas situaciones. Eso es lo que nos dicen los datos. Y luego el camino, pues hay una mayoría que cree que se debe hacer de una manera con la información que tiene a día de hoy. Y esto yo creo que es importante tomárselo así porque, insisto, los asuntos muy peliagudos que tienen una carga moral importante son asuntos que hay que, en los que el uso de la encuesta pues es compleja y hay que tomárselo con mucha cautela. Bien, y esto yo creo que es el final de la exposición. No sé si hay, sí, y abierta a preguntas o a cuestiones que se quieran plantear. No hay preguntas. Se nos ha olvidado decir antes, no sé si os lo hemos dicho, la verdad, que las azafatas recogerán por escrito las preguntas para cualquiera de las charlas, para que luego las moderadoras puedan recogerlas y organizarlas un poco. En esta nos lo habíamos advertido, no sé si hay alguna pregunta, vamos justitos de tiempo, pero en fin, una o dos preguntas podríamos atender. Si no, yo lo que te preguntaría, Belén, es a ti qué es lo que más cuáles son los datos que más te han llamado la atención o qué es lo que más te ha sorprendido. Pues yo destacaría tres. El primero, las agresiones y el acoso. Yo creo que ahí es un dato abrumador. El segundo, el sentimiento tan extenso de
de feminismo que hay. Y el tercero, la inmensa agenda política que tienen los partidos por delante, con apoyo y una demanda muy unánime de que haya reformas que obviamente tienen que hacer desde sus puestos como responsables políticos. Pues ya. ¿Alguien que quiera participar? Sí, por favor. Sí, o sea, ahí es verdad que no hemos metido esos cruces porque eran más poderosos en términos estadísticos las diferencias de género y las diferencias por edad y en algunas ocasiones, como la que hemos mostrado, las diferencias por partidos, por recuerdo de voto, ¿no? Por el partido votado. Y en términos de educación y de nivel socioeconómico, ahí si consideramos el nivel socioeconómico, que es una variable que no es solo educación, porque también incorpora los ingresos, ahí los datos son bastante... No hay unas relaciones significativas muy claras que permitan afirmar las clases acomodadas son más de una manera frente a tal. Eso no se produce. Y de la educación sí que hay algunas diferencias, pero no hay unas diferencias tan relevantes como lo son en género, que son sistemáticas, o en edad, que son muy frecuentes, ¿no? En educación hay diferencias, por ejemplo, en las preguntas sobre información, que no las incorporamos porque nos parecía pues, muy obvio, ¿no? Que si estás más informado, pues es lógico que detrás haya personas más educadas, pero no hay diferencias en las vivencias cotidianas, por ejemplo, en las vivencias personales, no hay diferencias significativas en eso, ¿no? Entonces, bueno, alguna puntualización probablemente sí podíamos haber hecho y lo podemos incorporar de cara a lo que se publique en la web de contexto, pero no era una variable ni mucho menos, o sea, no era muy relevante comparado con las variables que hemos mostrado.